How are you? Bien, me alegro que estén bien. I'm glad to hear you're okay. Hoy es un día muy interesante. Today is a very interesting day. Es el primer día en el que voy a estar predicando aquí. It's the first day that I'm going to be preaching here. It's my first time. En ningún momento yo planeaba estar aquí. At any point in my life, any given point, I have planned to be here today, standing here. Lo pensé, I thought, pero no lo anhelaba. but I didn't long it. Y cuando el pastor Tito nos manda el listado a los que nos toca predicar, So when our pastor Tito took the time to send us like the preaching list for the future services, que yo veo el nombre de Andy and I saw the Andy in the list, y otros que van a predicar, que no se lo voy a decir ahora. and other names that are going to be preaching also, but I will not do any spoiling yet. Yo estaba viendo el celular muerto de risa. I was laughing. I was looking at the list and I was laughing. Oh, they're going to preach. Le tocó a ellos. Cuando yo It's their leo, turn. cuando yo leo al final When I look at the very end, que dice Gabriel, it says Gabriel. y digo, ¿y es de verdad, pastor? Sí, es de verdad. It's for real, pastor? Is it me? Y desde ese día, bueno, And ever since, I was like, okay. he estado, bueno, como estoy ahora, un poquito I've been, nervioso. like you can see right now, a little Nervous. Y nada, vamos a orar para poner todo esto en manos del Señor. So I want to start praying to put everything in God's hands. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este honor, Señor, que tú me has dado, y también, Señor, que yo siempre recuerde en todo momento que esto lo hago para ti, Señor. Y que seas tú y tu Espíritu hablando, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Guía este culto. Te damos gracias y te damos esto dicho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como leímos anteriormente, Romanos 12. As we Ahí. were reading before, it's going to be in Romans 12. Y el tema de hoy se titula Llamado al deber. So the title today for this preaching is called the Call of Duty. Yep. Not the game. Call of Duty. Antes de entrar al pasaje que leímos, Before to start reading there, voy a dar una breve introducción de lo que habla el libro de Romanos. I would like to share a brief introduction of what Romans is about. Dice, tengo aquí, la epístola a los romanos It says that epistle of the Romans, fue escrita desde Corinto it was written in the times of the Corinthians, durante la tercera visita del apóstol Pablo during the third visit of the Apostle Paul, a la ciudad de Corinto, exactamente. on his third visit in the city of Corinth. Y fue escrita And it was written porque en la iglesia de Roma because the church in Rome, había una división entre gentiles y judíos, there was a division between Gentiles. Jewish and Gentiles. Ajá. Todos los judíos llegó un punto que habían sido exiliados por el emperador Claudio. And we're talking about these Jewish that were thrown away by the Claudio, Claudius in English. Claudio. by Claudio. A los 5 años después de ese exilio, So 5 years after their, after the exile, so like after 5 years, 5 years after they were thrown away from the city, let's say like that. sí, perdón. Los judíos volvieron a la iglesia junto con los gentiles. So the Jewish came back together with the Gentiles, Y había muchas diferencias entre ellos.
And there was a lot of discrepancies and differences between them. Porque como ya sabemos los judíos, que son del pueblo de Dios, desde hace mucho siempre han estado estudiando lo que es la Torá. You know, we know that the Jewish is like the people of God. They always study in the Torah. They've been involved in these things. Y los gentiles no seguían todas esas leyes. And we know the Gentiles were not used to these laws and culture. Entonces, cuando Pablo ve esta situación, So when this whole situation called Paul's attention, Pablo intercede y les enseña cómo nosotros debemos de estar unidos, independientemente de si somos gentiles o judíos. so then Paul started reading and talking to them about how we should behave or how they should behave one to another, Jewish and Gentiles. Que a pesar de que sí, Israel es el pueblo de Dios, That even though they knew that Israel was the people of God, su pueblo lo rechazó. his own people reject him. Entonces, Jesús también dijo, voy a buscar fuera de mi pueblo a los gentiles, los fue a buscar a ellos. So that's when the Gentiles come into the picture, right? Jesus died for them so they can be part of it. Pero independientemente de que los fue a buscar, But not about, regardless, the point that he went for them to rescue them or to save or to die for the Gentiles. Él les dice que Israel sigue siendo el pueblo amado de Dios. So God continues to emphasize that Israel is still his people. Y nada, luego de que habla de estas cosas y habla unas cuantas verdades, Well, I'm sorry, so I was saying Paul, right? Because Paul is calling their attention. So Paul continues to talk about the people of God, Israel, and spreading the message. entonces es donde llegamos al punto de Romano, que es un punto como céntrico para ambos. So all of that brings us to this point where Romans, we know that it's like a centerpiece of all this history. El libro de Romanos es considerada Romans is considered la carta más completa de las verdades centrales del cristianismo. the more complete letter about the truths of the Christianship. Bien, entonces entramos a lo que es Romanos 12. So then we're going to read in Romans 12. Como leímos anteriormente, voy a leerlo los primeros 5 versículos nuevamente y luego lo vamos a ir desarrollando uno a uno. So I'm going to read Romans 12 from chapter 1. I'm sorry, chapter 12 from verse 1 to 5. Then we're going to be talking about each verse individually. Sí, dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Si ustedes ven en sus Biblias, ustedes van a ver While you're reading this verse in the Bible, you can notice que, bueno, si tienen la Reina Valera, dice el título Deberes Cristianos. if you have the King James version, the title says Christian duties. Entonces nos hacemos la pregunta: So then we question ourselves, ¿qué es un deber o qué son los deberes? what is a duty? Los deberes son reglas, leyes y normas. Duties are rules, Leyes y normas rules, laws, or some type of conducts
que regulan nuestra convivencia en la sociedad. that regulates or control our behavior into a community. Tenemos, o sea, todos los miembros de una sociedad, Or the members of a society, niños, jóvenes, adultos, ancianos, young, elders, kids, grown, tenemos obligaciones para cumplir. we have these duties or obligations that we need to stick to. El deber es algo que nosotros debemos hacer. A duty is something that we need to do. No es una opción, It's not an option. sino que es algo mandatorio. It's something mandatory. Entonces, llevándolo a lo que son los deberes cristianos, So putting this terminology into what is called Christianity duties, cuando nosotros aceptamos a Cristo, when we take the call, when we receive the call of Jesus Christ, automáticamente nosotros recibimos deberes cristianos. automatically we receive these duties. Y para poner un ejemplo básico, lo pueden ver en los mandamientos. And just to give you a basic example, we look at the commandments. Entre ellos está lo que es amar a Dios sobre todas las cosas, We know, so you will love God upon everything. amar al prójimo Above como a sí everything. mismo, Love the others as yourself, y la gran comisión. and the Great Commission. Yo digo esos tres, no son nada más esos tres, hay muchísimos más. And pero I named those main three, but we know there are many others. sí, lo que vamos a leer, lo que vamos a ver a continuación, es como para nosotros cumplir esos deberes que ya nosotros hemos hablado aquí en el pasado. So what we're going to be reading next is something that will give us a little help how to be able to accomplish these duties. Son algunos, vamos a decir, requisitos Maybe some requirements a tener pendiente para poder cumplir con estos deberes. that we need to keep in mind in order for us to accomplish these duties. Dice, en el versículo 1 habla de que nosotros debemos de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sorry. So verse 1 of chapter 12 is saying that we need to present ourselves as a living sacrifice, a holy living sacrifice of God. Cuando yo leo esta primera parte, a mí me llega a la cabeza Jesús. When I read this first verse, all that comes to my mind is Jesus. Cuando Jesús fue tentado en When el Jesus was desierto, tempted in the desert, ¿por qué Jesús vendría siendo el chivo expiatorio? so why was Christ, Let's say the sacrificial lamb. okay, thank you. The sacrifice. What will us think in Christ like the lamb that is going to be sacrificed? Él era el único que estaba limpio He was the only one that was clean, como fully clean, para ser sacrificado por todos nuestros pecados. to be sacrificed for all of our sins. Él se hizo hombre He made himself he came to be a man, y durante su estadía aquí en la tierra, and while he was here in earth, él nunca pecó. he never sinned. Si usted lee Mateo 4 del 1 al 4, If you go to Matthew 4, verse 1 to 4, yo lo voy a parafrasear brevemente, pero le doy los pasajes. just to give you a brief description, it says, Porque es bueno que ustedes tengan todo eso y no se lleven simplemente de lo que yo estoy but diciendo. remember, always read your Bible. Don't stay with what with the words I say. Always go to your Bible. Pero usted ve cómo Jesús fue al desierto y el enemigo en varias ocasiones lo tentó. So Jesus went to the desert, and the devil tempted him many times. ¿Y cómo venció Jesús las tentaciones? And how was Jesus able to overcome these temptations? Con la palabra de Dios. With the Word of God. Fíjese que cada vez que el enemigo le decía, por ejemplo, vamos a buscarlo brevemente, para yo por lo menos del ejemplo.
So just to remember, you know, when the devil was trying to tempt Jesus, he used different methods. Aquí. Dijo, por ejemplo, vino el tentador en el versículo 3. So verse 3, Matthew 4, verse 3. Si eres hijo de Dios, If you are a child of God, di que estas piedras se conviertan en pan. tell these frogs to turn into bread. Y él respondió y dijo, And Jesus replied, saying, escrito está, it is written, no solo de pan vivirá el hombre, not only of, but it says, not only of food will the man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but from every word that is coming from God's mouth. Let me see. Aquí uno puede ver, por así decirlo, un ejemplo de cómo nosotros podemos generar esa defensa. So we can see here in Matthew 4, verse 3, how can maybe we establish some type of defense. Para nosotros mantenernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. So then we can keep ourselves as a living sacrifice to God. Sí. Al nosotros aceptar a Cristo como nuestro único Salvador personal, automáticamente nos volvemos sus discípulos. So when we accept Jesus, our Savior and Lord, automatically we become Los discípulos. His disciples Dígase seguidores de Cristo. and also followers of Jesus. Y una de las características de un discípulo, And one of the characteristics of Jesus, porque hay varias, one because we know there are many, es imitar a nuestro maestro. is to imitate our master, to copy what Jesus did. Yo creo que esta historia en Mateo no solo es para que nosotros veamos que Jesús estuvo sin mancha, So I think that this verse in Matthew is not just for us to see that Jesus was without any sin, sino de seguir ese ejemplo de cómo nosotros debemos resistir a las tentaciones con su palabra. but also to give us an example how can we reject sin with His word. Bien, para mantenernos santos, que significa apartados y así agradar a Dios. So that we can keep ourselves holy, clean to God. Sí. Esto no solamente se limita a las tentaciones, sino también a nuestra preparación a nuestro tiempo a solas con Dios. And this is not limited just to No solamente se limita a esto, sino también a nuestro tiempo a solas con Dios. Okay, so it's not just limited to this, but also to our personal time with God, our intimacy with God. El mismo Jesús pasaba mucho tiempo con Dios. Jesus spent a lot of time with God. Jesús es Dios, We know Jesus was God, He's God. pero Él vino aquí a darnos ejemplo de cómo nosotros debemos rumiar lo que son las Escrituras para nosotros crear esa defensa y mantenernos como sacrificio vivo, santo y agradable. But Jesus being God, He became man and He came to earth to show us, to give us example how we should do these practices, keep holy, read the Bible, specifically how to do the things in the Bible. Entonces nos vamos a lo que es el versículo 2 So then we move on to the verse number 2. y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So I just read, you was read the verse 2. verse 2. Esto es una forma de mantenernos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Entonces aquí yo hago la pregunta, ¿cómo nosotros somos fuera de la iglesia? So this is another example how to keep ourselves as a living example, and then how do we behave ourselves out of the church when we're not in the church? Porque cuando estamos aquí nos sentimos seguros y cómodos.
We know when we're in church, we feel comfy, we feel secure, y nos sentimos bien entre los hermanos. and we feel good because we're between the brothers and sisters. Pero cuando salimos de la iglesia y vamos a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, But what about when we are not in church and we go to our schools, our jobs? a muchos de nosotros nos pasa que se nos olvida que somos cristianos. Many of us forget that we are Christians. A ver. A mí, a mí me echaron un boche recientemente I was called out recently porque a los que me conocen mucho, yo utilizo mucho la palabra que no debo, pero utilizo mucho la palabra palomo. So the people that know me, that is close to me, know that I like to use a word that I shouldn't. Y a mí me dijeron prácticamente, me leyeron un versículo. Me dijeron primeramente, tú como líder, como una persona que a ti ya te están observando, ¿qué tú haces diciendo esas palabras? So I was called out, and they read a verse of the Bible, and then they asked me, so you know what you're doing, you know people is start to looking at you, and you shouldn't be saying those type of words. Yo lo había dicho de relajo, pero realmente se ve feo que yo esté utilizando esa palabra y más usándola con una gente adulta, en sí se ve feo. So then I start to realize, yes, I shouldn't be using that word. It's not for me as a Christian. Ustedes saben que esa palabra se utiliza mucho en este país. So it's not like, it's not like any curse or bad word. It's just like some terminology that people use in the Dominican Republic. Okay. Okay. Y un pasaje para acompañar ese boche que a mí me dieron. And the verse that the person gave me to call me out Está en Efesios 4:29. is in Ephesians 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Qué boche! It was a call out. Yo nada más dije amén porque, ¿verdad? It says, do not use harmful words, but only helpful words, the Yeah. kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Eso me puso a pensar, bueno, realmente como nosotros, digo nosotros porque por ejemplo yo y Andy nos encargamos del grupo de jóvenes, sí Andy, tú mismo, a nosotros nos miran muchos jovencitos, no solamente la gente grande, entonces no sería bueno que nosotros estemos... Okay, so then after that person called me out and read me that verse, I've been thinking, so I'm involved in what is the youth ministry in church. So the way that I behave should model Christ. Exacto, no debería ser algo no debería yo hacer algo que afecte a los jovencitos. So I should never do anything that doesn't help to build up everyone else. Yo recuerdo que el hermano Jorge Jaime, el médico, So there's one of our brothers, he's also a doctor, his name is Jorge. hace varios meses habló de la lengua en Santiago, So he was talking in James about the tongues. de cómo ese pequeño miembro puede corromper el cuerpo entero. Oh, he was talking about, the tongue that is is the part of our body that can corrupt our entire body. Entonces nosotros debemos de cuidar lo que decimos, no solamente aquí en la iglesia, sino también fuera. So we need to be really careful about the words we say, not just in church, but also outside. Acompañado a esto, que me dieron otro versículo como parte del boche. So they put another verse to continue the call out. Primera carta a Timoteo 4:12. It's First Timothy 4:12. 4, verse 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Ya ustedes ven cómo esto no solamente se limita a lo que decimos, sino también cómo nosotros nos manejamos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. So, this verse referring to the youth, so we need to remember that they're looking at us in the church, how we behave, our conduct. Y hay cosas que uno las ve y las oye y dice, no, eso no es nada. Sometimes there are things that we listen to or we look at, and then we think, oh, that's nothing. Pero también dice la palabra, ya esto no fue parte del bolche. But the Bible says, and it was also part of the call out. No fue parte del bolche. Okay. He said that this is in the Bible as well, but it was not including the call out then. En Primera de Corintios 10, 23, 24. First of Corinthians 23, 24. verse 24. O sea, no. 23 and 24. Okay. Ajá. Chapters Dice, 23 and 24. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice el 24, ninguno busque su propio bien, sino del otro. O sea, está más que claro ahí. So these verses are very clear. No todo lo que podamos ver, que creamos que no es nada, porque la gente no diga que es nada. Not all that we see out there and people say, oh, it's good. Not everything. Not everything is good, for real. Sí, no todo me conviene, no todo me es lícito. Everything is not convenient to me as I think. Y esto es recordando que, como dice el pasaje en Romanos 2, que no nos conformemos a este siglo. So it's like the Romans says, going back to Romans, that do not conform with the thought of this century, or Sí. with the mindset of this century. A mí me pasó, y esto es un ejemplo mío, And I would like to share an example. No hace tanto, en pandemia, In the pandemic time, a mí me pasó que, por así decirlo, me descarrié. so I went apart from church and God. Y como uno estaba trancado, So since we were locked up, yo jugaba muchos videojuegos con los primos míos. I was playing a lot of video games with my cousin. Los primos míos no son cristianos. No son. They are not Christians. My cousin are not Christians. Y cuando ellos perdían en esos juegos, So when they were losing, lo que salía de sus bocas no era bonito. what was coming out of their mouth wasn't good. Entonces, yo porque ya no me estaba importando nada, por así decirlo, So since I was apart from God and the church, comencé yo a modo de relajo, so kind of joking, I start also to say these words. yo comencé a decir esas malas palabras, esos maldecir. Those even curse words, right? ¿Debe de un cristiano prestarse a esa clase de conversaciones? Should a Christian be part of this type of conversations, do you think? No debe. We should No not. debe. Yo pasé por eso y realmente me da hasta vergüenza decirlo, pero lo hice mucho. So I went through that process, and even it's a little shame for me that I was part of that. Cuando mis padres escuchaban todos esos gritos que yo daba en el cuarto. Cuando mis padres When my escuchaban, parents listened to those screams a mí me out of the room. a mí me relajan en la casa porque como soy el único cristiano, a mí me dicen el pastor. So now he's the only one Christian in his house. So then they were mocking of him because, oh, and you're the Christian, and look at you saying those words. Exacto, me decían, oh, pastor, ¿qué es lo Oh, que es?" pastor, are ¿Qué you using pasó? those type of words? Y yo estaba, no, está bien, hablamos ahora. I No me was importaba. burned. I was, oh yeah, we'll talk later. Entonces, hermano, le doy este ejemplo, So I give you this example, no para que lo sigan, not for you to follow it, para que no se conformen en este siglo, so you don't conform yourself with sino the que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento mindset, but to be renewed by the understanding y of God. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, And so you can know what is the good will of God. agradable y perfecta. That is good and perfect. Busquen a Dios primero. Si ustedes se mantienen en la palabra, If we keep ourselves in God's word, ustedes no van
caer tan fácil en esas tentaciones de querer ser como el mundo. It's going to be it's going to be harder to fall in those sins that the world is giving us, or temptations. Entonces aquí vemos cómo los primeros dos versículos nos están diciendo, primero, preséntese como sacrificio vivo. So then we're looking back to Romans 12, and the first two verses, one is saying that you need to present yourself as a living sacrifice. No se conformen a este siglo, sean ejemplo, no sean piedra de tropiezo. So do not conform to this century and transform yourself into the mindset of Christ. O sea, la dedicación que debemos de tener The dedication that we should have para cumplir con esos deberes. to comply or to fulfill these requirements. El versículo 3 habla un poco de eso, pero también va a hablar de cómo debe ser nuestro servicio mediante los dones del Espíritu. So verse 3 talks a little bit about it, but also how our service should be. El versículo 3, lo voy a leer, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, lo dice claro, pero cuando nosotros tenemos un más alto concepto de nosotros mismos, So we know that this verse is talking very clear, but just to give an example, when we think of ourselves higher than we should, eso es una forma de vanagloria. that's when we start thinking about glorifying ourselves. Y una definición que busqué And a definition that I found, dice que es jactancia del propio valer u obrar. so it's like when we are like so rejoiced for the things that we do or the things that we got. Presunción u orgullo del propio valer. It's actually talking about pride. Es totalmente lo contrario de lo que es ser humilde. Humilde. Okay, so it's the opposite to be humble. Entonces, ¿cómo nace esta vanagloria? So how these things comes up? Por ejemplo, un ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, Emil no está aquí, el ejemplo era con él, pero vamos a decir a Andy, vamos a agarrar a Andy. Let's say, for example, Andy. Y vamos a decir, wow, Andy recogió muy bien la silla. Él es, wow, debería dedicarte a eso, por así decirlo. So let's say that Andy was, picking up all the chairs and he put them together. Ese halago lo va a hacer sentir bien a Andy. So I said, hey, you did it really well, so he's gonna feel good. Eso es normal que nos sintamos bien cuando nos dan ese halago. And it's normal that we feel good sometimes. Pero llega un punto en el cual él comienza a pensar tanto en eso But then it might become that at a certain point he's gonna start thinking about it, like, que, se le empieza a subir a la cabeza, se empieza a ensimismar. so maybe all these things come to his head, he'll start thinking higher of himself, Y comienzan a venir lo que son las consecuencias de tener un más alto concepto de nosotros mismos. and then we might see the consequences of higher thinking of ourselves. Voy a poner otro ejemplo un poquito más claro. Another little example. Hace unos años, de donde yo vengo, nosotros teníamos un grupo cristiano. So from the place I came from, like 2 years ago, we had like a little group of Christians, Y nos juntábamos en la Universidad de la UAS. and we used to go to like the main college here in Santo Domingo. Ahí hay 3 personas que no me dejan mentir. There are a couple of people that won't let me lie. Y por un tiempo a mí me tocaba dar los estudios bíblicos. So from time to time, I was the one in charge of the biblical studies. Y mucha gente, tanto en el grupo también como llegó también de los trabajos, porque habían personas de mi trabajo que llegaron ahí. So some people from the study group and also from work, Comenzaron a ver y decían, wow, pero tú eres bueno enseñando, por así decirlo. so they start looking at me and saying, hey, but you're really good at sharing the word, preaching. Y claro, yo me sentí halagado, me sentí bien, And yeah, I felt okay, that was good. pero
llegó un punto que me estaba sintiendo tan bien con eso, But then it becomes a point that I was feeling so good with those words que no me estaba ni siquiera preparando para dar esos estudios bíblicos. that I stopped getting ready, like prepare in the message before sharing. Y en varias ocasiones, And multiple times, cuando yo fui a dar esos estudios, mucha gente quizás lo notaba, que yo no estaba preparado. so the people that knew about the Bible at that moment, they know that I was not fully prepared to share Y habrán that pensado, message. ¿qué es lo que está diciendo este? So what is Gabriel saying? That sounds a little weird. Se me subió a la cabeza. It came up to my head at that moment, all the situation. Sí, no estaba estudiando la palabra, I wasn't fully studying the Bible. no estaba orando. I wasn't praying enough. Yo estaba a lo que venga. A lo que venga. Ah, yo estaba... ¿Tú dijiste a lo que venga? Ajá. I was just whatever comes up. Y bueno, ahí yo tuve uno de mis primeros choques fuertes. So that was one of my first encounters. Entonces, cuando eso pasó, When that happened at that moment, yo me sentí mal. I felt really bad. Y el enemigo empezó So the enemy started to a comenzar a decir cosas started to put things in my head, y diciéndome, tú no das para eso, things like you're not worthy, you're not good at it, deja ese grupo, leave the group, deja de enseñar, stop teaching. prácticamente que no hiciera a lo que Dios me estaba mandando. Basically, just saying, turn back from God. Son, a ver, ok, son, ustedes ven más o menos como el yo tener más alto concepto de mí mismo y le abrió la puerta al enemigo. So at that moment, point in my life, because all those things that happened, and I had higher thinking of myself, so that opened the door to the enemy to come in. Ustedes ven que la palabra de Dios no son, por así decirlo, simples mandamientos. So the word of God is not just mere commandments. Él nos da estos mandamientos He gave us these commandments porque Él sabe lo que nos conviene. because he knows what is good for us, what is convenient. Él quiere lo mejor para nosotros. And we know God wants the best for us. Y también hay que recordar And we also need to remember un pasaje que es el pasaje favorito de mi hermano Cheo, que dice en Colosenses 3:23. Colossians 3:23. Ajá. Dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, Everything that you do it with your heart, like if it is for God, y no para los hombres, and not for men, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, knowing that you will be Cristo, rewarded by God, porque a Cristo al Señor servís. because you serve the Lord Jesus Christ. Entonces, miren que no soy yo que lo estoy diciendo, sino la palabra de Dios. So this word sounds really beautiful. Lo que nosotros vayamos a hacer, nuestros deberes, cuando vayamos a hacer nuestros deberes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es para el Señor. So when we are doing those duties, the first thing we need, or the main thing we always need to be thinking is, I'm doing this like it is for Christ. No para que me vean, no para que, qué sé yo, para que me den esos halagos. Not to impress or to receive shares, no, it's for God. Otro acompañamiento dice en Mateo 6:2, So Matthew chapter 6 verse 2 also says, también dice, cuando pues des limosna, no. it's referring when you are giving to the people in need. Ajá, no haga, ¿lo leo entero? ¿Lo leo entero? Mateo 6, dijiste. Sí, Mateo 6:2. Matthew 6, chapter 6 verse 2, go ahead. Sí, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. It says, so when you give something to a needy person, do not make a big show of it, as the hypocrites do it in the house of worship and on the streets. They do it so that people will praise them. I assure you they already have been paying full. O sea, ahí la misma palabra le está diciendo que ya, usted quería
que lo vieran, ya usted tiene su recompensa. So the Bible is saying, okay, you wanted to be praised at that moment, you already have your reward right there. Pero a los que hacen las cosas para el Señor, But for the people that do the things for God, dice que recibiréis la recompensa de la herencia. they will be rewarded with the inheritance. Téngalo pendiente de su hermano, So keep that in mind. para que no le pase como me pasó a mí. Como me pasó a mí. Right? So keep that in mind so you don't have to go through the things I was going through. Y otro pasaje de referencia, Another verse that I would like to use as a reference. lo voy a parafrasear, pero le voy a dar el texto bíblico. Está en 2 de Corintios 12, 1-10. It's also in 2 of Corinthians, chapter 11, verse 12. No, verse 10. Chapter 12, Oh, chapter 12? 1-10. Oh, from verse 1 to 10. Sí, lo voy a parafrasear un poco, no lo voy a leer porque es un poquito I'm going largo. to just say a few things about those verses really Y quick. prácticamente Pablo está hablando de cómo él, sabiendo él quién es, Paul was talking about him knowing himself. si él se gloria de eso, él, para así decirlo, tuviese razón. Is he glorified himself about these things? Maybe he was right, Pero él decide no hacerlo, but he decided not to do it. porque nosotros no fuimos llamados a ser orgullosos, We were not called to be pride, to have pride, sino a ser humildes. but to be humble. Eso usted lo ve a través, bueno, de toda la Biblia y con los ejemplos de Jesucristo. And you will see and you will find this teaching all through the whole message of the Bible. Amén. Entonces, ya yéndonos a los versículos 4 y 5, lo voy a leer juntos porque van como complementados. So then I'm gonna read the last two verses, 4 and 5, because they're kind of connected. Romans 12, 4 and 5. Dice que porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. So he's talking about us as members of the one body, and that we are as the body has different parts, we also have different duties between the body of Christ. Aquí sabemos quién es la cabeza de la iglesia. We know who's the head of the church. Es Cristo. It's Christ, Jesus Christ. Como dice el nombre de la iglesia, que Falé, So our name here in Kephale, eso es lo que significa, Cristo es la that's what cabeza. it means in the Hebrew. So it's Jesus is the head. Ujú. Pero nosotros somos los miembros. So but then we are the members, Y cada uno de nosotros tiene una función. and each one of us has a different duties or responsibility. Cada uno de nosotros tiene un don. We have different gifts, Y los tenemos que utilizar primero para agradar a Dios and we need to use them first of all to glorify God, y después para edificar a la iglesia. and then to build up the church. Ya ustedes ven como estos dones que nos da no es para nosotros mismos, So this gift that were given to us by God is not to keep it for ourselves, sino para todo lo que es Dios y para la iglesia entera. but instead is to glorify, to please God, and also to help build up everyone in church. La iglesia no es solamente de una sola persona, So the church is not, or the body, right? The church is not confirmed by only one person. no solamente del pastor It's not just Pastor Tito o de un líder, or one leader maybe, sino de cada uno de nosotros. but it's confirmed by each one of us. Es importante tener esto en cuenta, And it is really important to keep this in mind, porque yo puse, por ejemplo, yo di el ejemplo de lo que me pasó en la Universidad de la UAS. yeah, like I gave you the example of what happened to me 2 years ago back in college. Pero hay caídas tan fuertes que pueden afectar a la iglesia entera. But sometimes there are things we do that are like faults that really affect the church. Voy a poner un ejemplo Just to give you an example, y voy a utilizar a mi hermano Andy de nuevo. Imaginándonos que, vamos a decir, un ejemplo hipotético, Andy tiene novia, por ejemplo, y un ejemplo hipotético en lo que él tiene novia, y Andy le es infiel a su novia.
So like say for example, use you Andy again to give the example. Let's say that he has a girlfriend in church and then he cheat on her. ¿Cómo se vería eso enfrente de la iglesia? He has an affair, right? How that will look like between the church. Andy, aunque la semana pasada él dijo, yo no soy líder de nada, So even though last service, last Sunday, he was saying that, thanks God, he was preaching, by the way, Andy, but he was saying like, thanks God I'm not a leader yet. Just, keep- muchas personas ya lo están observando. But even though he's not in the position of a leader yet, so it's, still people is looking at him right now. Para que no crea que te saliste de la patada. He's developing. No solamente a él, sino a muchos otros. Pero ¿cómo se vería eso en la iglesia? Que los muchachitos, los jovencitos vean que Andy, tratando de enseñarle lo que es la palabra de Dios, él vive lo que es lo contrario a eso. So then, to give you the example, let's say that now that he preached in church, that he has many of the kids from the church looking at him, and all of a sudden they realize that he had an affair. So how will that look like? What's the teaching to the little ones? Yo estoy dando un ejemplo también quizá un poquito leve, pero ustedes Maybe saben. maybe it's not a little example, but just to give you an idea how much damage this can cause. Pero tenemos que tener en cuenta lo que hacemos porque constantemente estamos siendo observados. But we need to be really careful with the things we do because we are being watched. Y yo quería hacer vamos a decir, este llamado. A ver. Para recordar que independientemente de cada función que tengamos aparte, cada uno, So and then that's what I wanted today to bring up this message to remind us that not just the different duties that we have in church, nosotros tenemos deberes generales en la iglesia. but we have like general duties as well that we need to fulfill. Deberes que nos tocan a todos independientemente de nuestros dones. That these duties we all must keep them or accomplish in a general perspective. Ya lo mencioné algunos, como es el de amar a Dios sobre todas las cosas. I mentioned a few already. Love God above everything. Yo no me imagino un cristiano que no pueda seguir ese mandamiento. I don't see a Christian that is not able to keep this Eso commandment. es esencial. That's essential. Y también dice el segundo, que es parecido a este, amar al prójimo como a ti mismo. And then love your neighbor as yourself. Si usted ama a Dios, usted ama al prójimo. You love your God, then you will also love your neighbor. Si usted ama a su prójimo, usted ama a Dios. If you love your neighbor, then you love God. Todo eso va junto. It's all connected. Y también, por mencionar otro, como me estaban mencionando las chicas ahorita, And from the things that the two girls were reading before. lo que es salir a compartir el evangelio. Oh, sorry, for the experience they share about going out and preaching the gospel. Eso es un mandamiento que nos corresponde a todos. That's another commitment that is required to all Christians, right? To go and preach the gospel. Amén. Church is quiet, right? Tan aburrido, ay perdón, lo tengo aburrido. Am I too boring? Ay. Pero sí, eso nos toca a todos, hermano. Y no tiene que ser necesariamente sacar un día para eso, pero eso es algo que tenemos que hacer donde quiera que vayamos. So yeah, Nuestro brothers trabajo. and sisters, we need to do this, and it's not something that we're gonna just take a day off and do it. No, it's something that we need to keep on every day and practicing whenever we have time. En nuestros trabajos, en nuestras In our jobs, escuelas, in our schools, en nuestros hogares. in our homes. En mi caso, que yo soy el único cristiano de mi familia. So like in my own example, that I'm the only Christian in my house. Y viéndome la parte que nos compete ya a lo que son cada dones de nosotros, de los dones. So and just like to wrap up, so then talking about the different gifts that are given to us as a body. Si usted se siente inseguro porque usted no sabe cuál es el ministerio al que usted ha sido llamado,
If today you don't feel 100% sure of what is the ministry you want to be part of, what is the gift that you have that you would like to put into practice to build up the church today. El consejo que a mí me dieron cuando yo llegué aquí The advice that someone gave to me when I came to this church, fue participe en todo. it was be part of everything. Participe en todo, que eventualmente usted va a ver lo que Dios le está mostrando a través de los diferentes ministerios. So work in every ministry and little by little God will show you where is the place you belong. Porque yo fui de lo que cuando llegó dijo, Because I was one of the many that when came here to Kefales said, y yo dije, yo creo, pastor, que yo tengo el don de servir. I said to Pastor Tito, I think that I have the gift of serve. Aquí se ha Serving. hablado anteriormente lo que le pasa al que dice que él tiene el don de servir, ¿verdad? ¿Eh? No, lo que se ha hablado aquí en general. So then Pastor Tito, he likes to emphasize in what happens with those people that say that they have the call to serve. Y a mí me hicieron así mismo, ¿tú tienes el don de servir? So then Pastor said, so you have the call of serving. Mendoza me agarró una escoba y un swap. Brother Mendoza, he gave me a map and a broom, and then he said, Y start me serving. dijo, vete a limpiar los baños. Go clean the bathrooms. Ahí, coja lucha. Eso es historia real. So that was real. Tengan cuidado, señor. Ay, ay, ay. Y nada, sabemos que no podemos quizás estar en todas las actividades de la iglesia, But to like wrap up and be for real, maybe we are not able to be in all the activities involving everything that happens in church. pero ese pequeño pedacito que nos entregaron, But that small piece that was given to us to be able to be part of it, vamos a hacerlo. let's do it. Vamos a hacerlo. Es incómodo, es difícil, a veces no queremos Sometimes hacer it's nada. not. Sometimes it's hard. It's not easy. Pero ustedes vieron cómo las chiquillas dijeron el gozo que sintieron al hacerlo. But remember the words shared by the two little girls earlier, the joys they felt when they went out there preaching the gospel. Yo no sé o no recuerdo si ya anteriormente ya habían salido así, I don't recall right now if they have done this before. pero cuando salieron tuvieron una experiencia que nada más la pudieron decir, ¿cómo se dice? Expresar con gozo. But all they shared was the joys they felt when they went out there and preached. Y es porque sabían que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo no para ellas, sino para los demás. But it's because they knew that what they were doing at that moment was not for them. It was about God. Sí. Y ya para finiquitar, si aquí hay alguien que aún no ha tomado esa decisión de fe, de aceptar a Cristo como su único Salvador personal, So if there's somebody here today that still doesn't have Jesus as Lord and Savior, yo le invito, yo les digo que si usted está aquí hoy, no es coincidencia. if you are here today, it's not a coincidence. Yo creo que Cristo desde hace mucho le está tocando la puerta. Jesus has been knocking on your door Y dice- sometime now. Y dice la palabra en Romanos 6:23, Romans 3:23. 6:23. 6:23, chapter Nos 6:23. dice que la paga del pecado es la muerte, Because the gain of sin is death, Ajá. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si usted siente ese llamado, no sé si aquí hay alguien if you son today nuevos, feel like you want to come close and to say yes to the Lord, puede acercarse a uno de nosotros. you can come to one of us or to the Y pastor podemos or any leader, ayudarlo y orar por usted. and we can definitely help you to pray for you. Y también haciendo un pequeño recordatorio And a little reminder que los sábados estamos saliendo a las 9 de la mañana
a compartir el evangelio. Every Saturday we're going now to share the gospel with the people out there. If you would like to join, so Si a ustedes les gustaría participar, no lo que les gustaría, ya hablamos de que esto es un deber, ¿verdad? so now that we know these things, it's not an invitation. It's I'm calling you to come out with me, and Anímese. with us. Encourage yourself. Si está difícil, If it's hard, póngase una pequeña meta. Dígase, voy a ir por lo menos 2 veces al mes, 2 sábados al mes, por ejemplo. if it's a little hard for you, then take a snack, relax, and then maybe come two times per month. Ustedes verán, hermanos, que cuando vayan viniendo más, ustedes van a ver un grupo grande evangelizando los sábados. So then, that the more people add in, then it's gonna be bigger the group, and then Ustedes van a ver cómo se va a sentir más fácil cuando somos más. so when you do it alone, it's hard, but when you are together with the people of God, the job is easier Como un solo cuerpo. because we feel as one, and we feel as one body working together. Amén. Pues nada, vamos a orar para dar conclusión al día de hoy. So I would like to play to end up today. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Espero, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, que esté poniendo los corazones de cada uno de los hermanos, Señor, el cumplir de sus deberes, Señor, como discípulos de Cristo que somos cada uno, Señor, no solamente ellos, sino yo también, Señor. Yo soy el primero que debe de estar, Señor, buscándote a ti, Señor, para poder cumplir con esos deberes. Gracias por el privilegio y oramos, Señor, para que tú nos lleves bien a nuestras casas. Te damos gracias y te dejamos esto dicho. En el nombre de Jesús, amén.